Muy buenas noches a todos, estimados participantes. Mi nombre es Miguel Montiel y formo parte del comité organizador de este segundo seminario científico Investigación en Pregrado. En nombre de todo el comité organizador, les damos la bienvenida a nuestra sesión del día de hoy, recordando que este evento, el segundo seminario científico, cuenta con el aval académico de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, con el aval de la Federación Internacional de Sociedades Científicas de Estudiantes de Medicina FELSOCEM, aval de la Federación Internacional de Asociaciones de Estudiantes de Medicina INSA, contamos con el aval del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT y nuestra actividad ha sido declarada de interés científico por la Sociedad Científica del Paraguay. Entonces, a continuación pasamos a presentar a nuestro ponente del día de hoy. Él es el universitario Pedro Jesús Guerra Canchari. Él es estudiante de Medicina Humana de séptimo año de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú. Actualmente es director internacional del Comité Permanente de Evaluación y Desarrollo Científico de la Federación Latinoamericana de Sociedades Científicas de Estudiantes de Medicina, CPD-FELSOCEN. Él es miembro senior de la Sociedad Científica de San Fernando en Lima, Perú. Es miembro investigador del Latin American Network for Cancer Research, LAN Cancer, y además es estudiante miembro de la American Society of Clinical Oncology, ASCO. Nuestro ponente el día de hoy nos va a presentar o nos va a realizar una introducción como una especie de generalidades de lo que son los diseños de investigación, y ya a partir del día de mañana con los demás ponentes vamos a ir digamos, detallando un poquito más acerca de los diferentes diseños de investigación. El día de mañana vamos a hablar de los estudios observacionales descriptivos, luego de los analíticos y vamos a cerrar con los estudios experimentales. Entonces, una vez más, estimado Pedro, muchísimas gracias por honrarnos con tu presencia el día de hoy y bienvenido. Puedo iniciar con tu presentación. Bueno, buenas noches con cada uno de ustedes y bienvenidos a esta ponencia. El día de hoy voy a hablar acerca de diseños de investigación, parte uno, y espero que sea de su agrado para cada uno de ustedes. Los puntos que voy a tratar el día de hoy van a ser los siguientes: generalidades. Vamos a hablar acerca de la clasificación de los diseños de investigación, que a continuación vamos a ver los estudios observacionales, un poco de unos subtipos que van a incluir la parte uno, que hoy día vamos a hablar de los estudios descriptivos, que vienen a ser los reportes de caso, las series de caso, los estudios ecológicos, los estudios transversales, perdón, acá un pequeño error, transversales descriptivos, estudios cualitativos y unas conclusiones de esta ponencia que espero que ustedes se la pueden llevar el día de hoy. Y con lo que quisiera empezar más o menos, y para ya poder dar inicio y lleno a esto, alguna vez un doctor que en Perú pues es bastante reconocido por su dureza, por su rigurosidad que él tiene a la hora de que califica las evaluaciones, etcétera, dijo, ¿no? Cuando tú acabes medicina, puede que haya sido el primero de tu promoción. Ya vas a decir, fui el primero de San Marcos de mi promoción, etcétera, listo. ¿Y qué más hiciste en pregrado? Entonces, ese plus que ustedes hacen a través de FELSOCEM, a través de todos los comités, a través de cada una de las experiencias que viven a partir de ello, pues va a ser un plus adicional. Ustedes están armando un buen CV, que es ese plus, ¿no? Todos somos acá estudiantes de medicina, pero ¿qué hemos hecho además de ser estudiantes de medicina? Entonces, investigación puede ser uno de esos pilares que ustedes pueden ir desarrollando y que van a darse cuenta que más allá de cuántos artículos tengan al final, pues la percepción y el aprendizaje que se van a llevar, pues va a ser bastante óptimo, ¿no? Entonces, hoy ya vamos a ver los diseños de investigación de forma rápida, concreta, no me voy a desplayar tanto, y lo que quiero que se lleven es que ustedes, a partir de una idea, de un problema de investigación, tienen que determinar qué diseño de investigación van a usar. Y no es pasa y muchas veces dicen, Pedro, por ahí escuché que solo debo hacer estudios transversales, o por ahí mi doctor me dijo que solo debo ir desarrollando tal tipo de estudio y nada más. Y todo, tengo esta base de datos de, no sé, mi papá conoce una clínica y la persona de la clínica me ha brindado estas historias clínicas que son de tal tópico, no sé. Y ustedes dicen, ah, mira, a partir de ello voy a crear una idea. Entonces no es bueno ir de atrás hacia adelante en este aspecto. Es mejor que ustedes definan bien su pregunta de investigación. Habrán hecho todos sus tópicos en sus cursos de metodología de investigación. Su buena pregunta pico o peco, dependiendo del diseño, etcétera, de lo que van a ir trabajando. Su pregunta o digamos la técnica del FINER, de tal manera que vean cuán factible, interesante, ético, relevante sea su pregunta de investigación, de tal manera de, como decía ayer Smith, ¿no? ¿Cuánto va a aportar tu trabajo realmente a la investigación? ¿Y pueden hacer grandes trabajos de pregrado? La respuesta es que sí. Entonces, ustedes van a conocer millones de diseños de estudios, millones de clasificaciones, dependiendo de la clase, dependiendo de la
la clase, por ejemplo, en la universidad, cómo te enseñen, pues lo clásicamente, y ustedes cuando escriban sus artículos, pues van a tener, mi estudio es un diseño, clásicamente, ¿no? Lo que coloca, observacional, analítico, o a veces pone mi estudio es un estudio transversal, analítico, observacional, y etcétera. Entonces, esos detalles son detalles que a veces uno lo hace de forma memorística, pero a veces también llega a cometer errores. Y esto pasa muchas veces. He visto y he observado, por ejemplo, que a veces se coloca estudio observacional transversal prospectivo. Y la primera descripción que vamos a ver es que un estudio transversal no tiene temporalidad. Entonces no puede ir ni retrospectivo ni prospectivo, porque carece de esa temporalidad. Entonces, esos detalles son detalles bastante interesantes que ustedes deben de recordar para poder tener ahí. Entonces, los estudios, como les decía, se van a clasificar de distintas formas. Primero, descriptivos y analíticos. Y la gran pregunta, pero ¿qué diferencia un estudio descriptivo y un estudio analítico? No es que el descriptivo solo describe y el analítico analiza. Bueno, es una forma de que tal vez tú puedas recordar, pero algo que es mucho más simple es que acuérdate que el descriptivo solo va a trabajar con un grupo, ya sea de personas, un grupo de objetos, etcétera. Entonces tú solo recuerdas un grupo, mientras que el analítico va a ser dos grupos. ¿Qué genera que tú tengas solo un grupo? En un grupo tú puedes describir solo a tu población. Vas a ver, mira, son 20 hombres, 30 mujeres, son 30 personas que tienen más de 15 años, 10 personas menos de 15 años, y ahí vas colocando. Entonces, todo eso, pero en base a un solo grupo, mientras que el analítico ya son dos grupos. Personas con hipertensión, personas sin hipertensión. Entonces en el analítico tú ya puedes hacer comparaciones, asociaciones, etcétera, 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 de tal manera que esto pueda ser mucho más simple para ustedes. Entonces eso es algo que ustedes también pueden ir recordando. Y ya dentro del analítico ya hay distintos tipos, ¿no? Experimental, si es que vas a, digamos, establecer o identificar una nueva intervención. Clásicamente ustedes si ven experimental, recuérdense en la mente ensayos clínicos. ¿Qué hacen los ensayos clínicos? Mira, el ensayo clínico quiere probar un nuevo medicamento o la vacuna y en base a ello pues va a seguir ciertos procesos, ¿no? Entonces es la aplicación de una nueva intervención. Mientras el observacional analítico, simplemente como dice su nombre, que tal vez ustedes puedan recordar, observa. Mira, voy a ver, mira, en este grupo de personas, pues hay 100 personas hipertensas y 50 no hipertensas, y voy a compararlas. Simplemente estás observando, no estás interviniendo, no estás colocándole algo nuevo, no estás interviniendo en esos grupos. Entonces es algo que ustedes pueden recordar. Y dentro de ello va a haber esos estudios. Otra forma que les pueden decir son los estudios experimentales o no experimentales. Algo que tienen que recordarse y que se pueden llevar el día de hoy es que los estudios no experimentales también se les llama observacionales, como ya se iba a comentar. Los estudios observacionales en su mayoría van a ser estudios basados en individuos. ¿Qué quiero decir con esto? Y esto, digamos, es algo que también quiero que se lleven el día de hoy, es que los estudios basados en personas o en individuos, pues se va a ver que los resultados que tú vas a obtener, pues se pueden extrapolar en personas, individuos que tengan las mismas características de esa población y muestra que tú hayas seleccionado. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, tú seleccionas, haces un muestreo correcto, un muestreo probabilístico, no sé, cualquiera que tú decidas, y estableces que para poder medir la hipertensión en Cochabamba, pues vas a necesitar de 560 personas. Y esas 560 personas tienen que ser de distintos hospitales, de distintos centros de salud, etcétera. Al final, tus resultados que tú vas a obtener van a poder ser extrapolados a todo Cochabamba. Entonces, eso es algo correcto siempre y cuando sigas técnicas de muestreo, etcétera, de una forma adecuada. Mientras que los estudios en base a poblaciones son los famosos estudios que ayer les hablaba de Smith un poco, de los estudios ecológicos. ¿Qué quiero decir con esto? Acá solo voy a comparar Perú versus Chile, Perú versus Bolivia, pero no voy a comparar directamente las poblaciones. Si yo digo, mira, comparemos, no sé, Gino, John, digamos, no puedes comparar de una forma directa. Entonces, eso no se puede hacer. Solo vas a comparar en este caso poblaciones. Dentro de los estudios observacionales están los descriptivos y los analíticos. Esto lo vamos a hacer más adelante, pero dentro de los descriptivos pues están la serie de casos, los reportes de caso, y los experimentales son todo un mundo que a nivel de pregrado son muy difíciles de poder participar. Sobre todo uno, no sé cómo será la situación en Chile, en Bolivia, pero en Perú los ensayos clínicos son mínimos.
Tal vez por esta situación de COVID, pues estamos siendo partícipes, ojo con el detalle, no estamos siendo elaboradores de una gran manera, como quisiéramos, ¿no? Si, por ejemplo, decimos que en Perú se hacen 20 ensayos clínicos, yo estoy seguro que los 20, 15 son ensayos clínicos de otros países que nosotros simplemente vamos a contribuir con participantes y 5 son estudios propios. Esto ha ido en aumento a través del tiempo, pero aún no es suficiente. Entonces, en pregrado es muy difícil todavía participar en ensayos clínicos. En nuestra realidad, bueno, al menos Perú, yo creo que Latinoamérica va a ser un poco similar, ¿no? Entonces, dentro de la otra opción observacionales, este es el grupo que ustedes tienen que apuntar. Ahí se puede desarrollar. Otra forma, que digamos esto también lo conocí de forma tardía, son los estudios primarios y secundarios. Estudios de bases primarias, estudios de bases secundarias. ¿Y Pedro, qué refieres tú cuando dices bases primarias, bases secundarias? Simplemente quiero que se recuerden, y es una memotecnia, no es una memotecnia, ¿no? Sino es una forma factible de cómo uno puede recordar. Un estudio secundario tú lo puedes hacer desde tu casa, sentado frente a tu laptop. Acuérdense así. Entonces, mientras que un estudio primario tú necesitas ir a encuestar, necesitas enviar encuestas, no sé, necesitas recolectar información de las historias clínicas, etcétera. Entonces, el ámbito es mucho más grande. Los ensayos clínicos, obviamente, vas a estar al costado del paciente y seguir todo el proceso de la investigación. En cambio, los estudios secundarios los puedes hacer desde tu casa y son estudios de alta calidad, sí. O sea, no porque los hagas desde tu casa van a ser estudios de mala calidad, sino que esos estudios secundarios son estudios que va a tener una diversidad. Acá solo te mencionan dos: las revisiones narrativas y sistemáticas. ¿Cuál es la gran diferencia que también ustedes se pueden llevar? Es que una revisión narrativa es clásicamente lo que ustedes ven. Es como una clase. Por ejemplo, tienes una clase de ginecología sobre de obstetricia, perdón, sobre preeclampsia. Entonces, el doctor te explica, a ver, vamos a empezar con la epidemiología, vamos a ver la etiología, la clasificación, lo que clásicamente, no solo que esto se expresa en un artículo. Entonces, esta revisión narrativa se basa en artículos, obviamente, pero no hay una buena selección de esos artículos. El doctor, por ejemplo, el primer artículo que encuentra o el más actualizado es el que va a colocar. Entonces, ese artículo, pues, puede ser bueno, nadie dice que no, pero no sabe realmente si es que esos artículos son los mejores artículos o la mejor evidencia para ese tema, para ese tópico. Por eso es mejor, y hoy en día más se habla de las revisiones sistemáticas. La revisión sistemática tiene una estructura, búsqueda sistemática, vas a buscar en varias bases de datos, vas a buscar los artículos de más calidad, se evalúa la calidad o el sesgo de estos estudios y finalmente se hace un análisis estadístico que se llama metaanálisis, solo en estudios que presenten variables cuantitativas que puedan ser medibles de una forma adecuada. Entonces, acuérdense, ¿no? Los estudios secundarios. Existen más, los vamos a ver de forma rápida. Finalmente, si ustedes me han entendido estas 3 primeras diapositivas, pues me han entendido todo. La primera intención con la charla, como les decía, es hacerles ver la inmensidad y la alta diversidad de estudios que ustedes puedan ir conociendo, que ustedes van a ir aprendiendo. Y Pedro, si me preguntas, ¿cuál es la mejor forma de que uno conozca un diseño mejor? Una vez que tú lo hagas. ¿Cómo tú puedes conocer una revisión sistemática? Te puedes leer todo lo que te menciona Cochrane, puedes hacer los cursos por internet que tú desees, etcétera, pero al momento que recién tú participes de una revisión sistemática, pues ya tu conocimiento va a aumentar. Cuando ya tú lideres una revisión sistemática, pues lo puedes hacer. Y siendo estudiante, Pedro, ¿puedo hacer una revisión sistemática con metaanálisis? La respuesta es que sí. Entonces, esto después les voy a evidenciar. Y segunda condición que sí quiero que se lleven de este gráfico: por hacer un reporte de caso, Pedro, ¿es un estudio que no sirve y solo debo dedicarme a hacer revisiones sistemáticas? La respuesta es no. Cualquier estudio sirve. Por ejemplo, si tú estás reportando un caso de una enfermedad rarísima o de una condición clínica que previamente no se había reportado, pues es un gran aporte de la ciencia. ¿Por qué? Porque la próxima persona que vea un caso similar en el mundo, pues puede encontrar por suerte tu artículo. Imagínate que tú le diste un tratamiento que no estaba prescrito, pero que la respuesta fue buena. Entonces te das cuenta que tu reporte de caso ha aportado de una gran forma a una gran forma a la ciencia. Entonces, cada uno de los estudios tiene un valor. Cada uno de los estudios tiene una gran significancia. Va a depender de cuán bueno sea tu estudio. Obviamente, si es un reporte de caso mal hecho, que no tenga una estructura evidente, etcétera,
La probabilidad de que alguien lo lea y lo crea, pues es poca. De que esto pueda ser citado, evaluado, etcétera, es también poca. Por eso es mejor hacer cualquiera de los estudios que tú desees, que aporte a la ciencia y que al final pues sea un estudio bien hecho, ¿no? Entonces, acá en Perú, por ejemplo, una de las sociedades, la Sociedad de la Universidad Nacional Trujillo, hacen estas clasificaciones y más nos centramos en lo que vamos, ¿no? Que son los observacionales. Pueden ser descriptivos o analíticos, no se olviden, por favor. Descriptivos es solo un grupo. Tú eres, imagínate que tú eres la persona que está observando y este es tu grupo de interés. Mientras que la persona en un estudio analítico pues va a dos grupos y va a establecer comparaciones. Entonces, ¿quiénes pertenecen a los descriptivos? Los reportes de caso, las series de caso y los estudios transversales descriptivos. Mientras que en los analíticos están las famosas cohortes, casos y controles y los transversales analíticos. Entonces, ojo con ese detalle. Te pueden preguntar y decir, ¿un estudio transversal es solamente analítico? No, puede ser también descriptivo. Y ahorita lo vamos a ver de una forma mucho más concreta, ¿no? Entonces, vamos a empezar con un reporte de caso. Vamos a explicar cada uno de los diseños de una forma rápida, que de tal manera que se comprenda y que se fije lo que previamente les había mencionado. Un reporte de caso es la descripción de un caso específico. Describe las características clínicas, diagnóstico, etcétera, de un caso especial. Y ojo con este detalle, Pedro. ¿Debo hacer un reporte de caso solo cuando encuentre una enfermedad rara? La respuesta es no. O sea, no por ser una enfermedad rara. Por ejemplo, si es que tú tienes un paciente que tiene una presentación clínica anormal, puedes reportar. Hace poco, por ejemplo, una doctora me invitó a poder participar de un caso donde era un paciente con neurosífilis. Sabemos que neurosífilis pues, es una condición no tan rara, en Latinoamérica se ve más. Segunda condición era que el cuadro clínico de presentación era un cuadro gastroenterológico. Era un cuadro de constipación que el paciente pues presentaba y además estaba asociado con tenía algunas otras condiciones asociadas. Entonces es una forma de presentación de una enfermedad no tan rara, pero que una forma de presentación a nivel gastrointestinal que debute con esos síntomas, eso sí es raro. Entonces por eso se está reportando. Otro ejemplo, si es que tú, por ejemplo, tienes un reporte de caso de lo que te dice en tu libro, tal cual te dice, tú lees tu Harrison y te dice ahí tal cual te menciona el ejemplo, pues obviamente no va a aportar nada. Pero, por ejemplo, hay condiciones comunes, por ejemplo, una colelap, una colecistectomía laparoscópica que se realiza en una paciente mujer mayor de 40 años, clásicamente, pero que a los 9 días presente pancreatitis. Si tú lees las complicaciones que te puede dar la laparoscopía, digamos, la colelap, pues son mínimas. Y esta condición pues no está tan reportada. Y si tú luego haces una búsqueda y no encuentras, pues obviamente tu caso es reportable. Entonces, te das cuenta que esta es una de las estrategias, pues es una de las formas que tú también puedes ir bien. Una de las estrategias que justo ayer Smith mencionaba, pues fue siempre ese interés que tú rotabas en el hospital y en el hospital vas a ver no siempre tal cual dice el libro. Incluso los doctores mismos dicen, ¿no? A veces no siempre es todo, sino que uno también va a depender de su experiencia. Y esto es una frase que yo lo veo, digamos, tiene doble intención de comprensión, ¿no? Está bien la experiencia, sí, pero ¿cuál sería lo más adecuado? Que el doctor no te cuente, ¿no? Sino que el doctor te diga, mira, yo vi un paciente que, no sé, eran siameses y tuvieron esta complicación. Sí, y si quieres leer más a fondo, mira, está publicado acá. Entonces se ve mucho más correcto no solo mencionar y decir, mira, yo leí o yo vi, sino que tú puedas reportar y basarte en algo concreto, ¿no? Esa es la mejor forma, ¿no? Tal vez algo que mencionaba alguien que trabaja bastante medicina basada en evidencias en el Perú es eso. O sea, siempre uno fundamentarse, basarse en una referencia, basarse en un artículo propio que he hecho y no solo en la famosa frase de experiencia, ¿no? Entonces, para no desviarme del tema, como les decía, esto es una aparición rara o novedosa. Obviamente, si encuentras un caso raro, por ejemplo, yo encontré un caso donde era un pequeño que tenía un tumor en vejiga y que presentaba además pues una variante anatomopatológica totalmente rara y no previamente reportada. Entonces ese caso es un caso que se puede reportar. Y finalmente puede contener una revisión narrativa o sistemática del caso. Esto es algo todavía controversial, les voy a mostrar. Cuando yo diga reporte de caso, ustedes automáticamente la guía CARE tiene que salir a su mente.
Si ustedes cumplen estos 13 pasos, obviando tal vez el 12 y el 7 que no siempre se cumplen, pues pueden reportar cualquier caso que ustedes tengan y lo pueden enviar a cualquier revista que ustedes también deseen. Este es el caso que les mencionaba del paciente, del pequeño que tuvo el carcinoma miopitelial en la vejiga y era un paciente pediátrico, ¿no? Entonces esto lo reportamos, lo mandamos a aplicar y por suerte se aceptó para la revista. Otra forma que ustedes tienen para poder publicar, por ejemplo, son los tuberculomas múltiples en pacientes inmunocompetentes. Por ejemplo, esta es una condición tan común. Perú tiene una alta incidencia y prevalencia de tuberculosis, pero era un paciente inmunocompetente. No sabemos que la tuberculosis pues, más está asociada a pacientes inmunodeficientes y se hizo ahí. Se hace un reporte del caso y también se hace una revisión de la literatura. O sea, se ha visto cuántos casos previamente tenían la misma condición y reporta. Esto lo hizo también varios estudiantes, Etel, Angélica y Bon son de la sociedad. No, perdón, son de San Marcos, son de la sociedad, y Víctor era un ex societario que ahora es médico también, ¿no? También lo han publicado en una revista. Y algo que se está innovando mucho, y es algo que también se está conociendo, es hacer una revisión sistemática. O sea, hacer algo parecido a esto, pero haciendo una búsqueda de una forma sistemática. Y al final se está haciendo. Esto todavía es controversial debido a las técnicas o evaluación de sesgo que al final pueden ver. Pasamos al siguiente, lo que son las series de casos. Las series de casos sería el siguiente escalón. Este escalón pues te pide que al menos tengas 3 casos, otros te van a decir mínimo 7, etcétera. Todavía no hay un límite. Entonces ese rango, si es que tú tienes 4 o 5 pacientes con la misma condición, va a depender mucho de la revista donde vas a enviar, si es que ellos te van a considerar que esto es una serie de casos o no. Entonces todavía no hay un consenso. ¿Existe una guía KER, Pedro, así como para la guía para reportes de casos para poder usarla? La respuesta es no. Entonces, existe una guía así para poder evaluar en casos quirúrgicos. Es una guía nueva, se llama la guía Process, y también te da un checklist, ¿no? Te da una lista donde tú puedes ir viendo y cumpliendo cada uno de los ítems, pues te va a aceptar. Generalmente la revista que te pide esta guía es esta misma revista, el International Journal of Surgery, que es una revista Q1 altamente de alto impacto y que te va a pedir esa revista si tú tienes un reporte, una serie de casos, ¿no? Nosotros también hicimos una serie de casos, que lo pudimos presentar bueno, de forma virtual este año en Chicago, de una condición maligna en lo que viene a ser pelvis, ¿no? Entonces, hemos visto, por ejemplo, en 4 pacientes, y tú evalúas acá, ¿qué es lo que estoy viendo? A todos los pacientes se le ha hecho esta técnica quirúrgica que se llama hemipelvectomía interna. Es una técnica que ya se usaba hace 10 años en Estados Unidos, pero que recién por primera vez se ha aplicado en Perú. Entonces nosotros hemos reportado los primeros casos y hemos visto que, fíjense, la sobrevida de estos pacientes es bastante alta. Entonces ha tenido recurrencia, sí, sería el lado malo, pero la sobrevida a comparación de otro tipo de técnicas, pues es bastante alta. Entonces estos primeros resultados preliminares darían a entender que sería bueno que los demás traumatólogos, oncólogos, puedan ir aplicando esta técnica quirúrgica para adelante. Entonces ya vamos subiendo el escalón, vamos subiendo un escalón ya un poquito más complicado, que son los estudios ecológicos. Cuando ustedes escuchen ecológico, lo primero que tiene que venir a su cabeza es población. Acá no son individuos, acá no son historias clínicas, sino son poblaciones. Voy a comparar Perú versus Chile, pero versus Bolivia. Es en relación sobre todo a generar estrategias de desarrollo, a ver cómo han ido creciendo el país, si es que ha tenido alguna comparación, etcétera. Y acá lo que se quiere evaluar es la población y a veces con exposición a factores de riesgo. Entonces, es una condición que uno puede ir también recordando. Existe una falacia ecológica, lo que les decía un momento. Si yo digo, en Perú se encontró que existía este factor de riesgo, pues yo no puedo decir de una forma directa que este factor de riesgo esté para Pedro. ¿Me entiende? Entonces, esa falacia ecológica es lo que tú encuentras para esta población, no puedes extrapolarlo hacia un individuo. No puedes decir porque es un estudio ecológico. El estudio ecológico va en relación a lo que tú estás buscando. Puede ser geográfico. En este caso, si voy a comparar geografías, en este caso países, etcétera, longitudinal, si voy a comparar en el tiempo, tal vez un mismo país, cómo varía en relación a lo que tú estés evaluando. Migraciones ya en grupos poblacionales, cómo ha sido esto, también se puede evaluar. Entonces existen diversos tipos. Un ejemplo, estudio ecológico en niños con autismo. Tú ves, y lo primero que cuando tú tengas un artículo, cualquiera sea el artículo, pues lo que tú tienes que ver primero siempre son los métodos. Nunca te vayas a conclusiones.
Cuando todavía estaba en pregrado, perdón, cuando todavía iniciaba o antes de entrar a la sociedad, pues siempre me iba a conclusiones y ya cuando exponía, pues ponía el artículo, no lo había entendido nada, pero leía lo que decía en la conclusión. Entonces, eso es algo que con el tiempo nosotros debemos de ir quitando o del chip, ¿no? Que al final todos vamos a ser médicos y algo que es bastante evidente y algo que yo siempre recomiendo, por más que no te guste la investigación, tú tienes que llevarte dos cosas de investigación. Saber buscar artículos bien y dos, saber interpretar esos artículos. ¿Por qué? Porque tarde o temprano tú vas a estar liado en diversas situaciones médicas, clínicas, donde tú vas a tener que saber leer. Es por ello que hoy en día existen médicos que ustedes han visto que recomendaban dióxido de cloro, existen médicos que en Perú, por ejemplo, pues recomendaban hidroxicloroquina cuando todos los estudios, los ensayos clínicos aleatorizados, pues estaban una contra. Entonces te das cuenta que parte de tu formación tiene que estar en poder identificar ello. Y parte de eso es también identificar los diseños, sobre todo para no extrapolar. Si uno ve los resultados, me estoy adelantando un poco, pero dentro de la parte de métodos tú te das cuenta que es un estudio ecológico donde va a comparar diversas regiones que mediante modelos de regresión, en este caso una regresión lineal, pues va a identificar si es que hay algún, entre comillas, asociación entre los niveles de contaminación del agua de una ciudad y la presencia o la prevalencia de autismo en este tipo de poblaciones, ¿no? Entonces tú comparas y al final ves que se encuentra en tal ciudad, en Washington, existe mayor contaminación. Y, perdón, acá están las contaminaciones y ves las regiones. Entonces, al final hace una comparación en relación a la contaminación de cada una de estas ciudades y al final determina que sí, ¿no? Una de las ciudades, si mal no recuerdo, fue Oregon, perdón, 0.68, fue la que más presentaba, en este caso, los niveles de contaminación. Entonces, tú no puedes extrapolar y decir, ah, mira, Pedro, leí este artículo y encontré que la causa del autismo es el agua contaminada. Y sucede muchas veces que uno lee un artículo y nos equivocamos a la hora de poder interpretarlo. Y por eso decimos, ah, eso es la causa. Entonces te das cuenta que estás malinterpretando, uno, la información y dos, que no estás viendo el diseño que te has planteado. Esto es embarrarse a la población. Lo que tú puedes concluir a partir de ello es que la ciudad que tiene alta contaminación, pues es Oregon, a comparación de California o Washington. Hasta ahí puede llegar este trabajo de investigación. Obviamente te deja con la duda y te dice, mira, pero podríamos evaluar si es que a los niños que han ido tomando esta agua en el tiempo, pues ha tenido algún factor o ha tenido algún tipo de evolución en base a lo que ha ido conservando. Sí, puedes hacer una corte prospectiva. Ah, ya subes un escaloncito, pero a partir de este estudio no puedes llegar a eso. Entonces tienes que darte cuenta que cada estudio llega a una conclusión en base a tu estudio y no puedes sobreestimar ni subestimar los resultados que vas a tener. Entonces, para concluir esta parte, acuérdense, estudios ecológicos, poblaciones, compara poblaciones, puede compararlas en el tiempo, todo, pero todo se basa en poblaciones. Generalmente los ejemplos son en base a países, departamentos, ciudades, y son estudios que te van a permitir a veces identificar factores de riesgo y llegar a asociaciones, pero no puedes extrapolar los textos de forma directa a las personas de cada país. Ojo con ese detalle. Vamos con algo que ustedes van a ver y algo que se hace mucho en pregrado. Ustedes hacen un montón de encuestas. Y he visto también que generalmente está ahí, voy a hacer mi encuesta, vamos a evaluar algo en los estudiantes de mi promoción y podemos sacar el artículo. Sí, está bien, pero todo tiene un proceso. Primero, identificar qué diseño lo vas a hacer. Si, por ejemplo, vas a hacerlo solo en un grupo de personas en tu salón, obviamente solo un grupo. ¿Es descriptivo o analítico? Descriptivo, correcto. Entonces, es un descriptivo porque solo estás trabajando con grupo. Entonces, es un transversal descriptivo. Y algo que sí, la palabra que ustedes tienen que asociar es prevalencia. Prevalencia con estudios transversales. Los estudios transversales te van a medir prevalencia por excelencia. Y es, por ejemplo, los clásicos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, acá te ponía, ¿cuán grande es un hombre y una mujer peruana a los 20 años? Entonces, tú vas a agarrar y vas a colocar evaluación de la altura en peruanos entre el 2000 y el 2018. Pero acá abajito tú pusiste, no tiene temporalidad y me estás agarrando 19 años. 2000 al 2018. No te entiendo. Ahora te explico. Si tú estás colocando del 2000 al 2018, es porque tú vas a trabajar en ese lapso de tiempo, pero no vas a seguirlos en ese lapso. Simplemente es como que tú pones una bandera, a veces hacen esa metodología, y tú vas a evaluar en ese grupo y en ese tiempo que has mencionado todas las características que tengas de esa población. Mira, entre el 2000 y el 2018 habían 20.000 hombres y habían 20.000 mujeres.
de esos 20.000 hombres, yo encontré que más del 50% medían 1,60 m y más del 30% medían menos de 1,60 m y más de 1,60 m pues medían 15%. Entonces, todos esos resultados son en base a esto que es la prevalencia. Y tú te preguntarás, pero ¿cuál es la diferencia entre prevalencia e incidencia? Algo que es bastante rápido es que la incidencia pues se da una variación anual, mientras que la prevalencia es el número de personas con un evento de interés entre un lapso de tiempo determinado. Si, por ejemplo, tú dices, ¿cuál es la prevalencia de hepatitis B? Si tú tienes 2.000 pacientes con hepatitis B en 5 años, pues ahí puedes sacar los datos de prevalencia. Entonces, obviamente hay distintas definiciones, subdefiniciones de prevalencia que ya se pueden ir y pueden confundir un poco, pero ya ese concepto, ¿no? Prevalencia en todo el rango de tiempo, mientras que incidencia por año, y tú vas a medir las variaciones que tenga. En este caso, tú estás midiendo todo como uno. Entonces, es lo que tienes es prevalencia. Carece de temporalidad y eso es lo que tú vas a ver. Y acá les voy a mostrar ejemplos rápidos de tal manera que ustedes tengan. Mira, acá queremos ver vitamina D en pacientes que tengan dolor muscular, fatiga y dolor de cabeza. Se hace un estudio, acá te van a poner cuántos pacientes han sido, en qué periodo de tiempo, y lo único que tú quieres ver es los niveles de vitamina D. Listo, acá está. Tú mediste en 6 regiones distintas y mira lo que encontré, que de los varones, el 57% tenía niveles adecuados de vitamina D, mientras que el 43% no tenía niveles adecuados. Cada uno por las distintas regiones. Al final, te sale la media, también en caso de cuánto han sido los valores de vitamina D, y eso es lo que tú estás reportando. ¿Es un estudio que es necesario? Sí, porque a veces no tenemos data. Por ejemplo, estamos haciendo un estudio de hepatocarcinoma pediátrico en niños, ¿no? Entonces nosotros no sabemos cuál es la edad más frecuente de presentación. No sabemos en quién se presenta más. Los libros me lo dicen, pero cada realidad es distinta. Entonces estos estudios también son necesarios para hacerse en el país. Existen otros que ya parecen más, son como el borderline, o sea, parecen descriptivos, pero también analíticos, y ahorita les explico por qué. Se dan cuenta, hay un lapso de tiempo que tú vas a evaluar, ahí te describe cuál va a ser la población de la cual tú vas a trabajar. Esto me gustaría ampliar un poco más, pero por tiempo, pues yo sé que no vamos a culminar si no avanzo de esta manera, pero la idea que quiero que se lleven es que al final, pues acá se hace una comparación en relación a lo que vienen a ser, por ejemplo, lugares de presentación, el mismo hecho de presentar EPOC o no, y en relación, digamos, a las variables que tú vas a tener acá. Si es que presenta o no presenta, al final se hace una asociación y es un R. Pero Pedro, acá estás comparando dos grupos. Por eso les digo, estos que a veces se hacen llamar descriptivos, pues más parecen analíticos, ¿no? Generalmente ya cuando tú asocias dos grupos, tal. Otra condición es que en ese mismo grupo de personas con EPOC, tú vas a subdividirlos. Personas con EPOC que fumen y personas con EPOC que no fumen. Ah, ya estás comparando, pero son subgrupos. Y por eso aún existe esa delimitación de cuándo decir si son transversales, descriptivos, analíticos, sobre todo por estas condiciones que pueden traer algunas dudas, ¿no? Pero ya un caso, digamos, donde es bastante marcado que es un analítico, por ejemplo, acá tenemos madres que no presenten lactancia, pero no amamantamiento exclusivo durante los 6 meses en el este de Etiopía. Entonces, acá, ¿qué vas a comparar? Ya tú vas pensando, voy a comparar madres que tengan amamantamiento hasta los 6 meses versus madres que no tengan amamantamiento hasta los 6 meses. Obviamente es en un lapso de tiempo, ahí te determinan las características de la población y te das cuenta. Amamantamiento exclusivo y no exclusivo hasta los 6 meses. Tienes tus dos grupos y voy a comparar en base a ello. Si es que ya tienes dos grupos, puedes asociarlo. Y por ahí recordarás, en epidemiología, Pedro, creo que dice algo que se llama ORRR, los famosos risk ratio, odds ratio, hazard ratio, y cada una de las condiciones. Esto tú puedes hacer, sí, porque tienes dos grupos, entonces puedes asociar a dos grupos y sí. Algo que siempre se tienen que acordar, no es parte de esta teoría, pues, pero los resultados siempre tienen que mirar los ajustados. Y al final ya te sale cuál es el riesgo, cuál es el odds en base a lo que tú estás evaluando. No voy a andar un poco en esto porque es parte y también para poder mostrarles cada uno de los diseños en el tiempo que nos queda, ¿no? Entonces, los estudios de corte transversal se han dado cuenta que son estudios no tan complejos, que puedes establecer algún tipo de asociación, sí. Que no hay espera para el desarrollo, digamos, del evento, no, porque tú simplemente vas a ir y vas a revisar historias clínicas o vas a realizar una encuesta y vas a tener los datos de una forma automática.
¿Puedes medir diferentes desenlaces? Sí, porque en esos grupos que tú estás describiendo vas a tener varias variables de subevaluación, ¿no? Entonces vas a ver la edad, vas a ver el sexo, vas a ver si fuma, no fuma, algunas otras condiciones, ¿no? Entonces son rápidos, son económicos, pero también tienen sus limitaciones. Y una de esas limitaciones que no puedes decir a partir de este estudio, imaginemos, ¿no? Si se dan cuenta, un resultado significativo es acá madre soltera. Madre soltera, se los voy a interpretar de forma rápida, presenta 160% más de riesgo de no amamantar, digamos, de una forma correcta hasta los 6 meses, en comparación a las madres que amamantan a los 6 meses, ¿no? Hasta los 6 meses. Quiere decir que esto, entre comillas, sería como un factor de riesgo. Entonces, las madres solteras presentan un, entre comillas, mal llamado factor de riesgo, porque es un OR, de poder realizar ello. Pero tú no puedes decir que el ser madre soltera es una causa de que las mujeres no tengan un amamantamiento. No. Quiere decir que es más probable que las madres solteras no amamanten hasta los 6 meses. Pero no quiere decir que la causa de que no amamanten es que seas madre soltera. Entonces, no sé si me dejo entender la condición que uno tiene que saber separar de lo que es causa y de lo que es asociación. Una cosa es decir se asocia y otra cosa es decir se causa. Por eso en medicina la etiología muchas veces es algo que nosotros no se ve mucho. Más tú ves factores de riesgo. Factores de riesgo para preeclampsia. Que la mujer haya tenido preeclampsia previamente, hipertensión crónica, etc. Entonces son condiciones que tú vas viendo, pero no de frente no te dan la etiología. Porque siempre tú sabes, la medicina es como un arbolito que se va achicando, 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 llegas hasta la parte molecular, sigues bajando. Igual así muchas veces no vas a encontrar una respuesta. Entonces, esos detalles y los estudios transversales es algo que ustedes pueden hacer de una forma muy factible en este tiempo, en el pregrado, y algo que siempre se olvidan y ni siquiera lo ponen en algunas exposiciones son los cualitativos. Los cualitativos son estudios que en medicina no se hacen mucho, pero tú vas a psicología y en psicología hace un montón de cualitativos. Vas a trabajo social, se hace un montón de cualitativos. No se basa en números y data. Acá no hay, Pedro, quiero hallar mi OR, quiero hallar mi RR. No. Se basa en entrevistas. Así como tú te vas a acordar transversales, encuestas, en cualitativos te acuerdas entrevistas. ¿Y qué hago en una entrevista, Pedro? Voy, entrevisto, le hago preguntas a una persona y a partir de esas preguntas, pues yo voy a extrapolar. Y es lo que se busca. Y fíjense la revista, es una revista Q2 bastante buena y es un estudio cualitativo el cual está ahí. ¿Por qué? Porque necesitamos saber cómo estén o cuáles son los miedos, en este caso, las experiencias de unas mujeres que van a ser sometidas a quimioterapia. Porque obviamente todos los estudios previos, tú hallas condiciones que pueden ser factores de riesgo, condiciones que puedan estar asociadas y demás, pero en este caso tú realmente sabes si es que la mujer, cómo se siente en esto. ¿Esto toma mucho más tiempo? Sí, porque es como que tú imaginemos, ¿no? Yo entrevisto ahorita a Pamela, a John y a Jin. Hablo con los tres y los tres me van a dar distintas respuestas acerca de un tema. Y yo tengo que ser lo suficientemente, obviamente, con mi equipo de trabajo, capaz de poder, digamos, establecer puntos en común y al final identificar estos ítems. Y ellos identificaron como un ítem 2 el miedo a la quimioterapia. Y concluyen que sí, la mayoría de las mujeres pues está preocupada acerca de los efectos adversos que va a tener la quimioterapia. Entonces ahí te describe como ciertas condiciones. Por eso en estudios cualitativos se graba la entrevista que tú estás realizando y al final tú transcribes, ¿no? Ciertas partes en base a los pacientes. Obviamente no vas a colocar los nombres de los pacientes, sino se les codifica con números y acá, ¿no? Estar sano después de la quimioterapia y acá te dicen de acuerdo a algunas condiciones y demás, y es lo que cada uno tiene que tener en cuenta. Entonces son estudios que se han dejado de lado en medicina, pero que son muy necesarios. Nosotros debemos saber cuál es la percepción del paciente frente a algún procedimiento que se le está realizando, etcétera, y que también ustedes se han dado cuenta, no por ser cualitativo, una revista grande no te va a aceptar. Es, como les decía al inicio, ¿no? Cualquier estudio pues lo vale. Para ya ir terminando, los estudios analíticos son lo que más ustedes ven, ¿no? Lo que más en epidemiología nos han enseñado. Casos y controles y cortes. ¿Cuál es la diferencia? Clásicamente a mí me decían, casos y controles vas del resultado al factor de riesgo, mientras que las cortes vas del factor de riesgo al resultado. De forma rápida, casos y controles, acuérdense, retrospectivo. Si alguien les pone, es un estudio, casos y controles prospectivo, o sea que voy a ir al futuro, obviamente yo de frente ya no leo más, está mal. ¿Cuál es la medida de asociación que se puede usar? Es el OR. Se usa para enfermedades raras.
Un casos y controles es bastante efectivo para enfermedades raras, pero uno también tiene que saber identificar estas variables confusoras, que más lo vamos a ver en la parte de cortes. De forma rápida vamos a ver en un estudio de casos y controles del virus del papiloma humano con cáncer orofaringeo. Entonces, ¿cuál es mi resultado acá, Pedro? Cáncer orofaringeo. ¿Y cuál es mi factor de riesgo? El virus del papiloma humano. Todos sabemos que el VPH causa ¿qué? Cáncer de cervix. Ya está determinado, ya incluso salió la corte más grande con la vacuna en Suiza este año, en base a los efectos que ha tenido la vacuna, ha reducido en casi 75% los casos de incidencia de cáncer de cervix, entonces sería bueno que también lo lean. Y en este estudio casos y controles, ustedes van a obtener lo que se conoce o lo que más o menos se ve de que a partir de pacientes que ya tengan la enfermedad, o sea, cáncer orofaringeo, voy a ver cuántos de esos pacientes pues tenían este factor de riesgo, virus de papiloma humano. Entonces se hace un grupo, pacientes con cáncer orofaringeo, esos son los casos, y los controles son los pacientes que no tengan cáncer orofaringeo. Algo de forma rápida que se tienen que acordar los controles, es que los controles se tienen que parecer lo máximo a personas que sean casos. Por ejemplo, si tienes una persona con cáncer de colon, tú sabes que las personas que le dan cáncer de colon generalmente son hombres, más de 55 años más o menos, y que tú, por ejemplo, si es que quieres poner a esa persona como un caso, imaginando que estamos haciendo un caso de un estudio de cáncer de colon, ¿no? Tu control obviamente no puedo ser yo, porque yo tengo menos 22 años, soy una persona que todavía no tengo, digamos, algún factor de riesgo de una forma tan alta para desarrollar este tipo de cáncer, entonces no voy a hacer un buen control para ello. Por eso la mayoría de estudios, casos y controles, si son en consulta, se hacen a los pacientes que tengan otras condiciones, como se hizo acá. Ustedes saben que cáncer orofaringeo se trata en el departamento de cirugía de cabeza y cuello, entonces los controles fueron también pacientes que fueron, pero por otras condiciones, ¿no? Una celulitis en la cara, alguna otra condición adicional que ustedes pueden ir viendo. Entonces eso siempre se tienen que acordar. Y Pedro, mira, acá 100 y 200, ¿siempre son proporcionales? Sí, tienen que ser proporcionales. Ya quieras 1, 1, 100, 100, 100, 200 o 100, 400, pero tienen que ser proporcionales. Y acá te vas a dar cuenta, ¿no? En el sexo, en la edad, son muy parecidos por esas condiciones que les voy manifestando. Al final, ¿tú qué vas a obtener? Vas a hacer esa asociación y te das cuenta, mira, ¿qué obtienes? Que las personas que han tenido parejas sexuales casuales presentan, fíjense acá, 1.7. Cuando todavía no es muy significativo, vamos con el que es más significativo. Si es que has tenido más de 6 parejas sexuales con sexo oral, fíjense el riesgo que presentan, 3.4. ¿Qué quiere decir esto? Que una mujer que haya presentado, en este caso, en este caso general, ¿no? Que una mujer o un hombre que haya presentado más de 6 parejas sexuales en el sexo oral, presenta casi 2.4 veces más de odds, que en otras, que entre comillas puede decir probabilidad, riesgo, de presentar cáncer orofaringeo en comparación a las personas que no hayan tenido sexo oral ninguna vez en su vida. Y si es que a eso le agregas el virus del VPH, una persona que haya tenido más de 6 parejas en sexo oral, pues presenta 7.6 veces más de riesgo o probabilidad de presentar cáncer orofaringeo en relación a una persona que nunca haya tenido una pareja sexual. Y es algo que se determinó en base a un estudio, casos y controles. Y ahí te vas dando cuenta de la importancia que tienes. Las ventajas es que se pueden hacer rápido, son retrospectivos, o sea, tú puedes ir y ver la data, la información de un consultorio y ver cómo han sido las condiciones, ¿no? Eficiente para enfermedades raras. Y algo que nunca se pueden olvidar y que se pueden llevar es que tienen que ser siempre proporcionales los casos en relación a los controles. No es porque a uno le haya gustado o que sea un consenso, ¿no? Sino que se ha visto, se ha probado estadísticamente y se sobreestima o a veces se subestima los resultados en base a lo que se quiere. Para ya ir terminando, que todavía estoy en tiempo, si me quedan 10 minutos. Estudio de cortes siempre viene de cohorts, que es una palabra que significa grupo de personas. Las cortes sí pueden ser retrospectivas y prospectivas. Entonces se van recordando. Un transversal no puede ser ni retrospectivo ni prospectivo. ¿Por qué? Porque sí no tiene temporalidad. Un caso sin control es solo retrospectivo y una corte sí puede ser ambos. Va de la exposición al resultado. Acuérdense, en cambio el otro, ¿tú qué veías? Pacientes ya con el resultado, o sea, con la enfermedad. ¿Y cuál era tu exposición? VPH. En este caso era al revés. Tú vas a tener personas con la exposición y que a un largo plazo desarrollen la enfermedad.
Acá no se mide prevalencia, sino se mide incidencia. Y la medida de asociación no es OR, acá sí es el famoso RR o a veces HR, si es que vas a usar en caso de tiempo de evento, ¿no? Que son ejemplos. Hay una guía, si la guía Stroop les puede ayudar para que ustedes puedan ir viendo y necesitas un seguimiento. Algo de forma rápida, yo creo que con el ejemplo se va a aprender mejor. En este caso, nosotros tenemos pacientes con enfermedad renal crónica después de una nefrectomía. Entonces, hay que identificar lo que Pedro me dijo, de la exposición al resultado. ¿Cuál sería mi exposición? La nefrectomía. ¿Cuál sería mi resultado? Que tengan enfermedad renal crónica. Entonces, se hizo un estudio retrospectivo, o sea, en el pasado. Se vio las condiciones, son muy parecidos en este caso, se evaluó en un tiempo bastante largo, y se hizo en el Memorial Sloan Kettering Cancer, ¿no? En Nueva York, un gran centro oncológico que se tiene, y lo que se pudo obtener a partir de ello, tú te vas dando cuenta acá, ¿no? Cómo seleccionaron los pacientes. Vieron 2071 historias clínicas, de esas historias clínicas se seleccionó 994 que tuvieron esta nefrectomía, y de ahí se seleccionó una cantidad de pacientes y se fue excluyendo por otras condiciones. Y al final sale esta gráfica. Y esta gráfica, la primera vez que yo la vi, pues le llamé escaleritas. Las escaleritas, que en su nombre científico, digamos su nombre original, epidemiológico, pues es la tabla de Kaplan-Meier, se llama. Es la cual te va a evaluar el tiempo, el evento. ¿Se acuerdan cuál era mi exposición? A nefrectomía, que le saquen el riñón. ¿Cuál era mi efecto? Que tenga enfermedad renal crónica. Entonces, ustedes se dan cuenta que una persona que haya tenido una nefrectomía en el punto cero, después de 6 años, si se le ha hecho una nefrectomía radical, quiere decir que se le ha sacado la gran porción o todo el riñón, pues va a tener una sobrevida del 25%. En pocas palabras, la probabilidad de que viva de 100 personas, solo 25 pueden llegar a los 6 años. Mientras que una parcial, 75% pueden vivir hasta los 6 años, en este caso, ¿no? Entonces son condiciones que tú vas a ir viendo a partir de las cortes. Entonces este tipo de gráficas se asocia mucho a ello. Y al final lo mismo te va a salir de forma estadística. El HR 3.82 y 11.8. ¿Qué quiere decir? Si tienes una enfermedad renal crónica, en este caso sería estadio 3, tienes 10.8 veces más de riesgo si es que después de una nefrectomía radical en comparación a una nefrectomía parcial. Entonces ya tú te vas dando cuenta para qué sirven. En este caso ya sirven para establecer como factores de riesgo y algunas condiciones. O sea, se puede hacer también a largo plazo, si las prospectivas, ¿no? En este caso, las prospectivas, algo que es muy importante y que creo que con eso ya podemos ir culminando, pues son las covariables, ¿no? O las famosas variables confusoras. Tú te tienes que acordar que una persona, para desarrollar, digamos, un cáncer de páncreas, antiguamente, o había alguna vez una teoría de que el café te podía causar cáncer de páncreas. Pero es una de las causas de lo que te podría generar. ¿Por qué? Porque también para causar cáncer de páncreas tienes que tener genes mutados. BRCA1, BRCA2 no solo se ve en mama, sino también en cáncer de páncreas específico. ¿Qué más? Ser una persona mayor de 60 años, accidente genético, pancreatitis crónica, fumador en exceso, etc. Entonces, todos esos factores de riesgo tú debes saber controlarlos, se llama. Entonces, todo eso se llaman variables confusoras. Cuando uno hace una corte, tiene que ir recordando ello. Y al final, lo que te sale es ese resultado, ¿no? Acá se quería medir estrés autorreportado e incidencia de cáncer de mama. Se hicieron 18 años, imagínense, 18 años de tu vida en esta investigación y al final el resultado fue negativo. O sea, probablemente porque el evento, o sea, el estrés es un cuadro agudo y determinar de una forma exacta o decir de una forma, digamos, demasiado concreta, que decir que es un factor asociado a cáncer de mama, pues es poco probable, ¿no? Ya que son cuadros agudos, a veces se va a presentar o no se va a presentar, entonces como que es muy difícil poder determinarlo. Pero sí se ha visto que el estrés en otro tipo de cáncer, pues sí está asociado, ¿no? Entonces, la mejor forma para hacer esto, para determinar causalidad, son los ensayos clínicos. Son muy difíciles de hacer en este tipo de condiciones y también son muy durables. Pero todo lo que hemos venido mencionando acá, tú lo puedes hacer. Tú puedes hacer cortes y las prospectivas, esta no creo porque medicina dura 7, 6 años, no creo que toda tu vida pues puedas pasar con un estudio. Ya cuando seas profesional probablemente sí. Un ensayo clínico, si quieres hacerlo, pues te va a tomar 10, 15 años de forma completa. Pero estando en pregrado, yo creo que hasta una corte retrospectiva lo puedes hacer. Esas tablas de Kaplan-Meier lo puedes sacar.
Entonces, todo es en base a lo que uno también decida y quiera hacerlo, ¿no? Entonces, los experimentales son estudios que, tres palabras que se pueden acordar de esto: pre, cuasi y experimentales. Los pre son los estudios que no tienen grupo control, los cuasi son los que no tienen aleatorización, y los experimentales como tal son los famosos ensayos clínicos aleatorizados. Ustedes saben que hay un grupo control y hay un grupo de exposición. Son grupos. El control, si no existe, son preexperimentales. Ah, mira, voy a aplicar la vacuna, pero no va a haber placebo. El famoso placebo es el famoso control. Ah, si solo voy a aplicar la vacuna y no va a haber placebo, es un estudio preexperimental. Ya, entonces, en este caso sí tengo placebo, perfecto. Pero no voy a hacer la autorización, no, yo quiero ponerle a la persona A, a la persona B, a la persona C. ¿Por qué? Porque quiero ponerle. Entonces es un estudio cuasi experimental, porque no estás aleatorizando, no estás dejando al azar para saber a quién vas a colocar el placebo y a quién vas a colocar lo otro. Y los experimentales como tal son los ensayos clínicos aleatorizados. Obviamente, los que tienen más evidencia son estos últimos y son los que uno a la hora que hace una lectura clínica tiene que leer. Si es que ves un estudio preexperimental de ivermectina, que hay muchísimos, te va a decir que tiene un efecto positivo, pero ¿cuál es el nivel de evidencia que te va a presentar? Ah, entonces te das cuenta. Por eso les digo que la lectura crítica es bastante importante. Yo he tratado de simplificar a manera, digamos, rápida, de tal manera mostrarles todo el panorama que ustedes pueden hacer. Obviamente, si por ahí te gustó más las cortes, entonces tienes que ir a leer las cortes, ver estudios, ver ponencias, de tal manera que vas aprendiendo. Pero ahí no vas a quedar el conocimiento. El momento que tú vas a aprender va a ser el momento que tú digas, ah, no, yo quiero hacer una corte, voy a intentar hacer una corte, armo mi protocolo y lo realizo, ¿no? Entonces, estas conclusiones, pues, las quería mostrar, pero quiero mostrarles que también con estos estudios primarios. Les comentaba ayer que yo también he conocido las bases secundarias y son estudios que ustedes pueden hacerlo, ¿no? Entonces, las revisiones sistemáticas, por ejemplo, acá les pongo esta revisión sistemática porque lo hizo Diego. Diego es un estudiante de medicina de quinto año de la Universidad Científica del Sur del Perú y es un chico que ha hecho bastantes ya. Mire, es primer autor de esta revisión sistemática, ¿no? Y te das cuenta que, en pocas palabras, que hace una revisión sistemática, haces una búsqueda, generalmente estudios de alta calidad, en este caso solo ensayos clínicos aleatorizados, en relación a lo que tú estás buscando. Y vas a hacer una búsqueda en PubMed, en Cochrane, en Scopus, y al final tu protocolo también se sube, ¿no? Al final se hace un metaanálisis y se sube tu protocolo a Próspero. Entonces, si tú quieres aprender más de esto, al final lo que tú obtienes es esto. ¿Te das cuenta? Acá está tu RR 0.93. ¿Existe o no existe asociación? No existe. Esta se llama la tabla de Forest Plot. Y uno también la tiene que ir conociendo, ¿no? El risk of bias, que es un ROB1. Entonces ya tú vas a ir conociendo esto con el tiempo. Si te gusta esto, pues en Coursera, que es una plataforma virtual, busquen Introducción a Revisiones Sistemáticas y Metaanálisis, les va a ayudar. Otro es en Cochrane. En Cochrane entran ustedes y Cochrane también te da módulos para que vayas aprendiendo cómo se hace. Y nosotros hicimos un curso. Ustedes buscan CPC, Sociedad Científica de San Fernando, y hemos hecho un curso completo de 15 sesiones de revisiones sistemáticas y ustedes pueden ir aprendiendo ahí también a partir de los videos. La segunda opción que tienen son los bibliométricos, que sí o sí ustedes tienen que leer este artículo. Se llama Estudios Bibliométricos como línea de investigación para ciencias biomédicas. Está en CIMEL. Es un artículo de revisión del 2011. Lo hizo el doctor Franco Romaní, ex societario sanmarquino. Charles Guamaní, el récord de publicaciones en pregrado de San Fernando, tiene 32, si mal no recuerdo. El gran doctor Charles, y hicieron esto, ¿no? Entonces, estudios bibliométricos puede ser una alternativa si a ustedes les gusta. 2 artículos para que revisen. La doctora Yolanda Angulo y el doctor Franco Romaní hicieron estos artículos este año. Si tú tienes revista y quieres saber cuál ha sido tu producción de tu revista, haz un bibliométrico. Si tú tienes tu SOCEM y quieres saber cuántos artículos ha publicado tu SOCEM desde que se creó, haz un bibliométrico. Entonces, son estándares que también aportan y pueden aportar a tu SOCEM, ¿no? Justo ahorita se está haciendo la charla, seguro mis subdirectores están ahí, con la charla de la doctora Yolanda, que es una de las grandes ponentes, Paz, directora de CPE, que el 2011, y también Paz, directora de Sociedad Científica San Fernando. Y finalmente, los estudios en base de ENDES. Y esto era algo que comentaba ayer Smith. ENDES es, por ejemplo, digamos, es la encuesta nacional demográfica que se realiza en el Perú y cada país puede tener, ¿no? Ustedes pueden descargar esta data y hacer estudios grandes. Journal of Human Hypertension es la revista de Nature para hipertensión. Es una uno de alto impacto y el doctor Rodrigo Carrillo, uno de las mentes más grandes que tiene el Perú, que ha hecho muchísima investigación. Él sí
ese récord nacional de publicaciones en pregrado, creo, tiene como 60, no sé, algo así decían. Él es de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y el artículo, ¿no? Que es bastante interesante, ustedes pueden leer ahí, que al final con los datos de la JU, de la población, ustedes pueden hacer. Esto es un análisis secundario porque también lo puedes sacar de internet, ¿no? Lo que hicimos, ¿no?, con Smith, con bases internacionales que por suerte ya lo han aceptado, con el doctor Torres, con Brian, que es un capazo haciendo imágenes, pues hicimos mortalidad de leucemia en niños de Latinoamérica, estadísticas y predicciones al 2030. Acá nosotros usamos la base de datos que está en internet, de lo que viene a ser la base de mortalidad del WHO, según este factor, y evaluamos los países de Latinoamérica e hicimos una comparación. Y al final vimos la edad, la estandarización de la edad, según lo que viene a ser el cáncer que se le afectó, y también luego hicimos un truncamiento según grupo etario, ¿no? 0 a 14 años, de 15 a más, y cada una de las condiciones que al final ustedes pueden ir viendo. Entonces, a manera de conclusión, chicos, creo que es 8 puntos justo a tiempo. Pues no existen mejores estudios que otros, sino que la evidencia que se brinda es distinta. El diseño de cada estudio debe estar acorde a la investigación. Ojo con ese detalle, porque tú puedes querer hacer miles de cosas o quieres, por ejemplo, encontrar, no sé, la cura de algo, pero todo toma pasos, chicos. O sea, no porque de frente quieras abordar todo, no es bueno, sino que mejor haces una investigación con un punto acorde y luego en base a eso después ya puedes ir creando más investigación. Y lo primero es que ustedes se determinen, que conozcan bien, y que el problema de investigación siempre va a determinar el diseño, no al revés. No, yo quiero hacer un transversal, entonces voy a buscar cómo amoblar mi idea de investigación o eso. No, plantea tu idea y plantea cuál es el mejor diseño para ello. Quiero hacer una asociación entre edad y deserción estudiantil en la universidad. Asociación. Necesito dos grupos, que han desertado y los que no han desertado. Es un analítico, bien, ya hiciste el primer paso. Es un estudio que quiero comparar y solo en un grupo de tiempo, en una población. No voy a hacer en el tiempo ni nada, solo en este año. Es un transversal, tengo un transversal analítico. Ya está, ya definiste tu estudio. Y una vez que defines tu año, ya también vas a ir definiendo tu plan de análisis de datos. Entonces todo es una secuencia. Y los resultados evidenciados en un estudio deben estar acorde a los objetivos de estudio y no deben sobreestimarse o incurrir falacias. Si has encontrado que hay una asociación, perfecto, has encontrado una asociación, en tu conclusión vas a poner, pero no vas a poner, encontré que la causa de tal enfermedad es tal. Obviamente, por querer sobreestimar tus resultados, pues al final, quien va a terminar mal es tu estudio. Y nada, chicos, espero que les haya gustado, les he traído, creo que todo lo que más o menos he podido ir viendo, he podido ir conociendo, he podido ir escuchando, y nada, darles ejemplo que se puede hacer, ¿no? Lo más alto es hacer revisiones temáticas y así, y Diego los hace, ¿no? Y es algo que cada uno lo puede ir trabajando, ustedes lo pueden ir trabajando según lo que van manejando. Y creo que esto fue una última imagen que escuché hace poco, perdón, que vi hace poco, y decía, ¿no? El que tiene mucho dinero pero no tiene educación nunca disfrutará del paisaje que se sienta grande. Entonces te das cuenta que la persona uno pues ve lo mínimo porque está ahí, ¿no? Tiene mucho dinero pero no tiene educación. El que solo tiene conocimientos pero no produce solo ve poco el paisaje. Y estudias, lees, tienes un buen background, vas a ver, pero solo ves la parte superior. El que tiene conocimiento y paralelamente produce es el que tiene mejor panorama. Produces, estudias, en este caso, haces investigación, estudias investigación y al final haces investigación, publicas, pues vas a ver el mejor panorama. Y el que nunca se ha preocupado por conocer y que nunca genera, pues tampoco va a haber nada, ¿no? Entonces sean como el 3, chicos. Hagan investigación, conozcan investigación, hagan investigación, intenten hacer, inicien con un reporte de caso, inicien con una carta al editor y después les va a brindar, ¿no? Lo segundo que quiero que se lleven es que no, esto no es una competencia de quién publica más, mira, él publicó más, perfecto, no es algo que se ve, ¿no? Siempre vas a estar, y pasa muchas veces, mira cómo él publica un montón y cómo él no, pero es parte que ustedes también tienen que darse cuenta que esto no es una competencia, sino como decía bien ayer Smith, es mejor hacer un trabajo bien hecho, que te tome 3, 4 meses, de tal manera que al final la evidencia pues va a ser bastante alta, y al final donde te vas a dar cuenta de esto en citas. Cuántas personas te cites en sus artículos y tal. Un segundo ejemplo que les quiero mostrar es que cuando ustedes publiquen en revistas indizadas, por ejemplo en Scopus, el mundo les va a leer. Si es que publican en Cielo, Latinoamérica les va a leer. Entonces te das cuenta, siempre busca, apunta a lo mejor y también siempre busca seguir creciendo, ¿no? Y esperemos que algún día, pues me recuerdo mucho, esto fue el 2019, el año pasado, cuando se podía viajar, cuando dejé el Congreso de Oncología,
Allá pues Tom, él era un estudiante que estaba haciendo su maestría en lo que quiere hacer para poder recién entrar a la especialidad en investigación epidemiológica y hacer un ensayo clínico, ¿no? Un estudiante de maestría haciendo un ensayo clínico en Holanda, y esperemos que pronto nuestra realidad latinoamericana pues pueda ser así, pronto también nosotros poder cambiar esto, ¿no? Todo depende de esta generación, chicos, y nada, la investigación les va a abrir muchísimas puertas, les va a hacer conocer grandes personas y les va a dar muchos frutos en su carrera como personas en la medicina y nada. Y nada, chicos, espero que les haya servido, que les sirva en adelante esto y para adelante, ¿no? No paren y bueno, no es una competencia quién publica más, solo es cuestión de que ustedes se animen. Muchísimas gracias y eso sería todo de mi parte, chicos. Excelente ponencia, estimado universitario Pedro Guerra. En caso de que los participantes tengan algunas dudas acerca de esta ponencia, en los comentarios de esta transmisión en YouTube habilitamos el link de asistencia en donde van a poder también al final de este formulario realizar una pregunta a nuestro ponente y posteriormente haremos llegar la respuesta a su dirección de correo electrónico. Entonces, una vez más, muchísimas gracias, estimado Pedro, por honrarnos con tu presencia el día de hoy. La charla ha sido bastante buena, bastante interesante. Entonces, una vez más, en nombre de todo el comité organizador, te damos las gracias por tu tiempo y por colaborar con nosotros. Un abrazo desde Paraguay.